El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas, se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones para venerarla y honrarla también. México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los aspectos principales que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida, la muerte y las creencias que giran en torno a ellas. Bienvenidos una vez más a este su programa El Cuidado de la Vida, y alusivo a la tradición y al día de hoy que estamos transmitiendo. El programa está dedicado al Día de Muertos, una tradición llena de sabor. A continuación veremos un fragmento del documental de Google Arts Culture que realizaron para conmemorar esta fecha tan especial aquí en nuestro país. Veámoslo y regresamos. Puede que sí estén aquí, ¿no? Vamos a dejarles pan, vamos a dejarles tamales, vamos a decorarles la casa para que hagan ese viaje desde donde quiera que estén a visitarnos, aunque sea por un día, y se la pasen bien. Apapachar a los muertos a través de una comida. Me parece muy bonito como la simbología. Veo llegar a mi madre a mi casa con 2 paquetes gigantescos con el pan de muerto. Cuando tú haces un altar de muertos, para mi juicio no estás hablando con el muerto como tal, sino estás hablando con el muerto que habita dentro de ti. Los muertos no se terminan por morir, sigue viviendo dentro de mí. Un momento tan doloroso como puede ser la pérdida de un ser querido, trate de ser compensada por una ironía, una actitud un poco burlesca, ¿no? Un poco satírica respecto a la muerte. Entonces son muchas las tradiciones y las tenemos que rescatar, respetar y transmitir a las nuevas generaciones. A mí lo que me gusta del Día de Muertos es como hacernos reflexionar de la vida. Para que tengamos vida tiene que haber muertes. Es como esta dualidad perfecta y necesaria. Pues sí, claro, la muerte es parte de la vida. O sea, a mí en lo personal lo que me deja el Día de Muertos es decir, pues que sí tienes que disfrutar las cosas al máximo, ¿no? Estamos celebrando no solo la muerte, que es nuestra única certeza, sino estamos celebrando en realidad a todos nosotros que seguimos vivos. Celebrar que algún día nos vamos a morir a través de disfrutar la vida que nos queda. Y por lo menos lo que hace la tradición de Día de Muertos es recordarnos que la muerte es parte de la vida y no podemos olvidarla. Yo creo que lo que más daño le puede hacer a una sociedad es no estar consciente de la muerte. Todos nos vamos a morir. Hablar de esta fecha tan especial en los mexicanos es hablar de cultura, tradición, gastronomía y un camino lleno de espiritual y de color. En el estudio se encuentra conmigo una invitada muy especial, la maestra Ninfa Asunción Pérez Méndez, quien es licenciada en Historia y profesora de la División Académica de Ciencias Humanidades y Sociales, además de ser coautora de diversos libros representativos de nuestro estado. Bienvenida, maestra, un placer que esté usted aquí con nosotros y sobre todo que se esté tomando el tiempo para venir a platicar y aquí a los amigos tabasqueños que nos ven en este momento sobre este día tan especial que se conmemora en México. Entonces, con esto, maestra... Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias por su invitación y estamos aquí para enriquecer, ¿verdad?,
las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos, Ah, que es muy importante para tener nuestra cultura y no dejarla escapar de nuestras manos. Así es, maestra, coincido con usted. Y bueno, ya empezando un poco ya con el programa, ¿cuál es la historia? ¿De dónde viene esta tradición del Día de Muertos? Platíquenos un poco. Bueno, el Día de Muertos prácticamente empezamos con los altares, ¿no? Estos altares comienzan desde la época prehispánica en toda América, en toda Mesoamérica. Por ahí surge unas culturas de los Zumpantli, que estas personas eran le quitaban la cabeza por los caciques. Estos caciques, como tenían enemigos, entonces los tomaban presos, le quitaban la cabeza y lo ponían uno sobre de otro, de tal manera que pasaba el tiempo y quedaban nada más la calavera. El cráneo era como un ritual, como un festejo y como una ofrenda a los dioses. O sea que antes era una fiesta. Era una fiesta que hacían ellos, como una ofrenda a los dioses para ellos, ¿no? Entonces, aquí en nuestro país, prácticamente están más arraigados estas tradiciones en los estados de Puebla, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. Entonces, estos estados tienen diferentes tipos de cómo elaborar los altares. Y le voy a dar más o menos un bosquejo histórico de cómo estaba, cómo lo hacían. En primer lugar, ponían en un altar de 3 niveles, los altares chontales, que estos representaban el cielo, la tierra y el inframundo. En el cielo, el primer nivel, ponían la imagen de los santos y la fotografía de los difuntos. Le ponían un vaso de agua, y de ahí el tercer nivel. Le interrumpo, vamos a un promocional y regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa El Cuidado de la Vida. Y bueno, en este día tan especial. Y maestra, nuevamente agradeciéndole que esté aquí y si por favor puede continuar explicándonos cómo estaba compuesto el altar de muertos o cómo se Muy bien, sí, se pone un arco que esto representa con colores, ¿verdad? De colores de naranja, negro, morado. Y también esto es como una puerta de entrada a los fieles difuntos y a las ánimas. ¿Los colores representan algo en ese altar en específico? Sí, al menos el morado representa dolor, ¿verdad? El naranja ahora sí representa como algo alegre para ellos. Entonces de ahí comienza ya el tercer nivel, es donde ponen todo el tipo de alimentos, de bebidas. Eran acompañados de tamales, de uliche, que es una comida muy tradicional de los chontales. Frijoles, tortillas hechas a mano, pozol y café. Pero también frutas de la región. Y esto trae también algo muy, muy clásico de ellos. Ponían un puñito de tierra que representa a donde venimos, ¿no? De la tierra de donde venimos. La sal, que es la purificación, y la cruz de ceniza, que representa los 4 puntos cardinales. Pero también ponen 9 velas, las 9 velas de los 9 caciques.
y las siete velas también, 4 velas, perdón, que eran también de los 4 puntos cardinales que en esa región representan. Ajá. Y así hemos un vaso de agua para que supuestamente las ánimas, ¿no? Los difuntos beban el agua para saciar su sed. Y debajo del altar ponen una vela para las ánimas solas. Ajá. Que esto quiere decir que pues son personas que no tienen familiares o que ya son olvidados. Excelente, maestra. Y con esto del altar, bueno, vemos que la comida es muy representativa. Y bueno, no sé si nos pueda decir si aquí en Tabasco, ¿desde cuándo inicia en sí el ritual del Día de Muertos? Pues esto, como les dije desde un principio, son culturas prehispánicas. Ajá. Dejaron aquí, dejaron las culturas, prácticamente las culturas de los chontales son las que están más arraigadas aquí en Tabasco, y de los choles también, por la parte de Tacotalpa. Ok, y bueno, con la llegada de los españoles, ¿hubo algún cambio sobre este ritual, sobre esto que llevamos nosotros a cabo? Pues con la llegada de los españoles, ahora sí ellos nos imponen las culturas. Hay un libro que manejan que dice, los españoles nos quitaron hasta los colores, nos quitaron nuestros sabores e impusieron ellos también una forma de alimentar a México. Pero donde sí que se quedó las culturas fueron en estos lugares que les mencioné, esos estados, más en Michoacán y Tabasco. Excelente. Estos son los que hemos estado rescatando y no hemos permitido, a mi punto de vista, de que del Halloween, que es cosa muy diferente a la cultura de lo nuestro, de la cultura de los muertos. Así es. Y bueno, con esto de los rituales, igual, aquí, por ejemplo, en Tabasco, por ahí leí que empiezan a llevarse esta celebración 9 días antes de que llegara la fecha el 1 de noviembre. ¿Es verdad esto? Sí, en otros estados, sí. Es más, en Michoacán tienen la costumbre de sacar los restos, limpiarlos, porque va a llegar el momento en que van a estar en contacto directo con sus seres queridos. Aquí en Tabasco el gobierno no ha permitido eso, ¿verdad? Por higiene o quién sabe por qué, pero la creencia de otros estados son muy respetables y lo han conservado hasta ahorita. Algo que represente aquí a nuestro estado, algo en particular que se diferencie de algún otro estado. De otro estado, la comida. ¿La comida? Sí, por ejemplo, el ulich es de acá, lo que en otra parte del estado de Puebla o de Michoacán, de Oaxaca, son otros tipos de comida. Allá han de poner moles, aquí ponemos tamales, de diferentes tipos de tamales, ¿verdad? Y el atole también es otro de la bebida de nosotros, lo clásico de nosotros. ¿Y qué papel juega? Bueno, mencionamos, o es actual que muchos vean a la Catrina. ¿Qué papel juega ella aquí en esta festividad? Pues la Catrina es ya es otra corriente europea, como el Halloween. Pero la Catrina ahorita está muy en moda. Hace poco vi un programa en México, cómo representan a la muerte, ¿no? Es una representatividad de la muerte, la Catrina. Entonces no es de aquí, de México. No, de México no. ¿No? ¿Cuándo llegó esta cultura entonces? ¿Con la llegada de los españoles ellos introdujeron? Yo pienso que no, con la llegada de los españoles no. Con la llegada de los españoles fueron otras tradiciones. La Catrina fue a principios del siglo XIX. Ok, y bueno, hablando también de esta situación, bueno, de lo que lleva el altar, ¿hay algo que signifique o hable de pureza, del cielo, algo que lo represente en el altar? Sí, por ejemplo, en el altar ponen el cempasúchil,
desde la entrada de la puerta hasta el altar, porque el cempasúchil desprende un aroma, un aroma muy bonito que es como guía para los muertos. Excelente. Bueno, pues vamos a un promocional y ahorita continuamos platicando sobre el tema muy interesante el día de hoy, que es Día de Muertos, una tradición llena de sabor, o sí es muy llena de sabor, ¿verdad, maestra? Claro, por los alimentos que... Perfecto, vamos a un promocional y regresamos. Continuamos aquí en su programa El Cuidado de la Vida y está con nosotros todavía en el estudio la maestra Ninfa, quien es historiadora, tiene la licenciatura en Historia y además una profesora activa de esta universidad. Muchas gracias. Y bueno, maestra, si nos continúa platicando sobre este altar de muertos. Sí, el copal y el saumerio, eso sirve para limpiar, ¿verdad?, la entrada de las ánimas. Pero también el cempasúchil que decía era para, con ese aroma, era como una guía para llegar hasta el altar donde estaban sus fotos de los difuntos. Otra de las características que hay de los altares es de que después de poner el altar, rezan y cantan a los difuntos. Es una tradición que se hace con los chontales. Y también es muy importante recordar de que este altar permanece ahí hasta que termina casi 15 días que tardan. Ahora la comida. La comida, esa no. ¿Y las personas están ahí 15 días enteros o nada más el día 1 y el día 2 de noviembre? El día 1 y el día 2. El día 1, como hoy, es día de todos los santos, ¿verdad? Y el día 2 es de los difuntos y de las ánimas, que también quiero hablar un poquito de las ánimas. Se dice que las ánimas son espíritus personas que se mueren, pero que llevan algún pecadito todavía que no lograron confesar. Entonces se van al purgatorio, tardan purgando esa sentencia y la Virgen hay una Virgen que es muy especial de ella, la Virgen del Carmen, es que le da la mano, lo saca del purgatorio y lo lleva ante nuestro Padre Dios, que para allá estar en los santos aposentos con nuestro Padre Dios. Esto es las ánimas, que son muy respetadas. Muchos no creen en ellas, pero hay que respetarlas. Así es. ¿Verdad? Y bueno, y la comida tiene alguna representación, significa algo en este altar? Sí, tiene un significado muy especial, ya que en vida las personas le gustaban comer tamal, pan, pozol, dulce, de todo. Entonces decía, pues todo esto le gusta a nuestros seres queridos y se les pone. Pero la creencia es también de que en ese día de muertos vienen, comen y los alimentos quedan sin sabores. Toda la esencia de las comidas ellos se lo llevan. Por eso muchos ya no comen de un día para otro ese tamal o X que ponen, porque ya eso ya no tiene sabor. ¿Y si alguien lo llegara a comer, sucede algo? No, tampoco es cuestión de precaución, nada más. Sí, porque puede haber quien lo coma y como ya la ánima vino a comerlo, me va a pasar algo, ¿no? ¿Verdad? Pero no, ellos, esa es la creencia, que extraen toda la esencia de la comida y ya están con nosotros
Por eso es la costumbre de la quema de velitas, que las 7 velitas que se ponen. Y mencionó algo de los cráneos en el primer bloque, Sí. que eran, lo ponían como algo representativo, ¿no? Cuando ganaban las guerras, Cuando o primero a sus enemigos eran los cráneos eran de los a enemigos. sus enemigos, los caciques tenían enemigos, ¿no? Entonces los apilaban en unas, como en piedras, así planas, apiladitos uno tras otro, y ahí los dejaban. Claro está que llega un momento en que se descarna todo eso y queda la calaverita nada más. Ah, Y ahí perfecto. es donde comienzan ellos a tener el festejo y la ofrenda a los dioses. Ha cambiado mucho de ese festejo que tenían nuestros antepasados a la vida actual. Ya ve que antes, pues era como usted lo dice, era Un festejo. un festín, ¿no? Un festejo sobre esta Pues victoria. sí, pues a raíz de eso, de los Zumpantli, es las calaveritas que hacen de dulce. De ahí donde surge esa tradición de las calaveras, que dejaban como rito o como una ofrenda a los dioses. O sea que esas calaveritas que vemos de dulce representan, La cultura de los prehispánicos. sí, muchos andamos por la vida viendo algo en el súper o en el mercado, ¿no? De estas calaveritas, pero no tenemos el conocimiento de qué es lo que representa realmente. De hecho, ahí en Chichén Itzá, en Yucatán, hay un apilamiento de calaveras. Muchos dicen que es ganaban los juegos y a todos ellos también le quitaban la cabeza, pero están apiladas. Ahí es donde hacían sus festejos. Ok. Y maestra, ¿el altar se debe de hacer en casa o en el panteón? ¿Cuál es lo ideal? Pues muchos lo hacemos en casa, ¿verdad? Muchos va la familia y ese día conviven con sus seres queridos en el panteón. Ahí llevan naranjas, ahí llevan pozol, ahí llevan tamales y ahí comen en el panteón porque dicen que están con ellos, en una convivencia directa con ellos. O sea, más que una tradición, digamos que triste, Sí, está llena de vida y de mucho honrar a la vida y a la muerte, como mencionaba yo en un momento. así es una cuestión pues de alegría, pero también de tristeza, ¿no? Ok, pues bueno, y qué tamal es así como que el más representativo ahí en los choles. ¿Qué tamal? ¿Qué tamal? Sí, ¿cuál es el que más hacen allá? Con los choles, Ajá, con los choles. el famoso tronchado. ¿Y ese cuál es? Es también a base de carnes, de Ajá. cerdo o de pollo. Ok, Sí. pues bueno. Más pues- adelante le voy a hablar un poquito sobre las tradiciones de los choles, Ah, historias de los excelente. chontales. Excelente. Vamos a un promocional y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en el cuidado de la vida y bueno, agradeciendo todavía la presencia de la maestra Ninfa y también en el estudio se encuentra el doctor Luis García, médico internista y también parte esencial de este programa, igual que Alma, gracias por estar aquí, Alma Estrada, nuestra nutrióloga en la Coordinación General de Servicios Médicos, bienvenidos y bueno, ¿qué les parece este programa especial? Está muy enriquecedor. La verdad es que hay puntos que no sabíamos, como por ejemplo lo de los cráneos. Se sabía que, bueno, venía de época prehispánica, pero no se sabía de dónde salía, porque esos dulces tan característicos de alegría, decorados,
por qué se hacía, ¿no? Eso es muy enriquecedor, la verdad. Así es, doctor. Sí, y es muy interesante por el significado y algo muy importante es la extensión, ¿no? En el tiempo, la conexión, desde hace siglos. Así es. Sí. Hace siglos, obviamente han cambiado algunas cosas, pero en esencia pues se ha mantenido y eso significa algo, ¿no? Eso es una fuerza, o sea, y algo hace, algo nos llama, algo nos une. Claro. Es un hilo que no se ha cortado, ¿no? Así es. Y la verdad es que son pocas cosas las que nos pueden identificar o unir o sentimos que nos unen, ¿no? Con la tierra, con esta tierra precisamente, con la tierra como lo menciona ahí en el altar, esa tierrita de aquí donde estamos, de alguna forma hay conexión, exactamente, ¿no? Literal como lo mencionó, o sea, por eso es que es la conexión la tierra de donde somos, con nosotros mismos, entonces es la conexión, es lo que veo, me gusta cómo se presentó y eso es muy interesante. Así es, y bueno, cabe destacar que la UNESCO en el 2003 hizo este Día de Muertos como patrimonio de la humanidad. Sí, es algo ya de cultura, entonces, y por ahí mencionaba el documento, estuve leyendo que invitan, ¿no?, a que no se vaya cambiando esta tradición, a que no nos dejemos invadir por otras culturas. Y eso es muy importante, eso. Y mencionaba usted, maestra, los chontales en Acajuca y los choles también en Tacotalpa, al menos aquí en nuestro estado. Tenemos allá también nuestras festividades, por ejemplo, hoy se le dedican a los niños. Comienza esta tradición a las 3 de la mañana con oración, de ahí comienzan los quehaceres en preparar los tamales. Pero a las 6 de la mañana se va la familia al panteón llevando los juguetes de los niños, lechita, el atol, todo lo que consumían los niños, hoy especialmente para los niños. Y ya cuando a las 12 del día vienen ellos, pero con música, con un pitero y con un tambor en señal de regreso a casa. El día 2, ya el día de difuntos, de los muertos, tienen también esa tradición, a las 6 de la mañana se van toda la familia, pero dejan a un familiar en casa con la puerta principal abierta y la puerta trasera también abierta, en señal de que va a llegar el difunto a visitar la casa. Y para que la casa no se encuentre cerrada, dejan el norte y el sur. Esa es una de las características muy bonitas que se conserva todavía en Puscatán, Tacotalpa. En Tacotalpa. Qué bonito, la oigo hablar y la verdad que siento bonito, sí, se inspira. Y me imagino cómo es allá, porque no he tenido la oportunidad, sinceramente, de vivir un día como en esa región de la Chontalpa. Y la verdad que supongo que ha de ser magnífico. Sí. Y llamamos a este programa una tradición llena de sabor, porque el programa, aparte de cuidar la salud, nos estamos enfocando mucho en cómo alimentarnos, en cómo nutrirnos. Entonces, realmente hoy y mañana es un día lleno de mucha comida, sinceramente. Entonces, y aquí vemos cómo con el paso de los años, desgraciadamente otras culturas han venido a invadir a México, ¿no? Esta parte de nuestras tradiciones. En este caso, bueno, el programa, su eslogan, regresando a lo nuestro, la verdad es que el tema está muy interesante porque precisamente es regresar a nuestra cultura y con ello la gastronomía, porque por ejemplo en el altar de muertos muchos ya están poniendo que sí galletas, que sí refresco, en el tono de que se le ponen los alimentos que al difunto le gustaban, pues es preocupante que al difunto le gustaban esos alimentos, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuándo perdimos esa tradición de poner el puchero, el ulich, que dice aquí la historiadora, los tamales? O sea, sí se han mantenido los tamales, pero muchos se han perdido.
Y desafortunadamente estamos poniendo que si confitería actual, claro Sí, está, pan, galletas, el pan de muerto delicioso que aquí se mantiene, pero se están poniendo otras gamas que la verdad, y nada más con el tono de que le agradaba al difunto, pero que no es nada de nuestras tradiciones. Y como mencionan también el Halloween, la verdad es que hemos perdido mucho y otros ya festejan el Halloween, el día de disfrazarse y todo esto, y ya no ponen el altar. Así es. Sí, Sí, doctor. bueno, y aprovechando todo esto, definitivamente la pregunta que hizo, ¿cuándo cambió? Y la verdad es que tiene poco tiempo, ¿no? Hay que darnos cuenta cómo esto, de nuevo, imagínense siglos de tradición. de tradición y es hasta ahora que realmente está completamente trastornado. Completamente trastornado. Las galletas les aseguro que hace 100 años no estaban, no las Claro tenían que en el no. altar. No. No, eso tiene poco. Entonces realmente sí le estamos dando una voltereta a esto. ¿Sí? Sí. Entonces realmente nada más valoremos el hilo que teníamos y qué coincidencia que cuando lo estamos perdiendo también se refleja en estos aspectos culturales. Eso es la cultura, ¿no? Claro. Sí. La forma en que nos comportamos, en la que nos conducimos en la vida y uno de los aspectos más importantes de esto del tema de la muerte que mencionaron y que se mencionó en la introducción es vamos a morir. Entonces realmente habría que preguntarse para qué estamos viviendo y de qué forma vamos a morir. Excelente, pues vamos a un promocional y regresamos. No se despeguen del televisor, recuerden el programa de hoy, Día de Muertos, una tradición llena de sabor. Gracias por continuar en sintonía con nosotros y les recuerdo el tema de hoy que aparece igual en su pantalla, es Día de Muertos, una tradición llena de sabor. Y con esto de sabor, maestra, ¿cómo era antes la ofrenda de alimentos? ¿Cómo era en nuestra época antigua, en la época prehispánica? ¿Y qué alimentos han ido incluyendo ahora en la actualidad? Bueno. ¿Ha cambiado? ¿Sí ha cambiado? Sí, totalmente. Pues imagínense un altar que ponían, eran mazorcas de maíz, frutas de la región, el pozol que también era La bebida. La bebida. sí, la bebida muy especial para ellos. Eran lo que más, Frijoles, no como ahorita, que ya ha venido evolucionando todo esto. Ahorita yo veo en los altares Coca-Cola, Ajá. refresco de sabores, pan de muerto, que ya es para acá. El pan de muerto antes no lo hacían no, entonces. No lo hacían. ¿No? No, eran tortillas hechas a mano. Totoposte. Ajá, eso era lo que más, lo que estaba en su altar, ¿sí? Y velas le decían velas de unta o velas de cebo, que eran las que ponían en cruz, Sí. mostrando ahí los 4 puntos cardinales o los 4 elementos en que nosotros estamos hechos, ¿no? Claro. El cielo, el fuego, El aire. tierra, aire Y agua. y agua. Ajá. Entonces eso es la representación que tenían las velas de unta o velas de cebo actualmente. Y tanto ha ido cambiando, se ha ido perdiendo, que bueno, incluso vemos que en las escuelas ya hasta se hacen esos concursos, ¿no? De altar de muertos. Lo queremos rescatar tanto que vemos igual en la Ciudad de México desfiles con eso de la Catrina, que dice usted que es venidero de Europa, ¿no? Entonces sí hacemos el esfuerzo por rescatar nuestras tradiciones, pero indudablemente la actualidad sigue influenciando mucho, la modernidad exactamente, sí sigue Esta influenciando. modernidad, la modernidad que nos ofrecen, que no Sí. es la única y que nosotros podemos llevar esto a la modernidad. Pensemos los siglos que duró este tipo de altar y que ahorita nosotros somos los que le estamos dando, lo estamos desarreglando.
Yo vi un altar que de verdad me impactó. Habían hasta molcajetes colgados, el totoposte colgado por allá, y cuestiones que en verdad no va con una cultura real, una cultura viva de nosotros. Es como una representación. Y flores de diferentes colores, ¿no? Si los colores nada más son 4, Ah, bien. y ahí le ponen de diferentes colores, hasta rojo le ponen ahí. Entonces, otra de las características que debe tener el altar es la palia, Ajá. y muchos no lo ponen. ¿Y qué le ponen en el piso para el altar? O un petate o hojas de plátano para poner los alimentos para la ofrenda de los muertos. Y aquí va la diferencia de altares y de ofrenda. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que los altares es donde permanece todo el tiempo la cruz, la fotografía de la persona y una veladora. Y la ofrenda es lo que nosotros hacemos. Ok. De esto, porque ofrendamos todo a los muertos. Excelente. Esa es la diferencia. Muy bien, sí, Alma. Entonces adelante. sería bueno exhortar a maestros, papás, que si van a hacer el altar, se investigue mucho. Correcto. Lo que era la tradición mexicana. Es indudable que la influencia europea con los españoles, desligarla va a costar mucho. Sí, la exacto. verdad es, Sí. es muy difícil, pero sí tratar de conservarlo antes de las influencias tanto anglosajonas como esto. Y como dice la maestra, cuidar que, bueno, no poner el molcajete colgado, ¿no? Todo tiene un significado, es un símbolo. Entonces, respetar esos símbolos para que los niños lo sepan hacer, ellos sigan replicando esta tradición y no se pierda, porque como dices tú, es patrimonio de México. Entonces, si lo perdemos, y la verdad es que me estoy sorprendiendo con muchas de las cosas que nos está diciendo la maestra, Sí. y que nosotros realmente estamos cometiendo varios errores en los altares que ponemos en el hogar. Definitivamente. Y doctor Luis, y bueno, con esto que nos preocupa esta parte también de la alimentación, de estas ofrendas, de cómo era antes, ya la maestra nos mencionó cómo lo representaban y ahora se ha desvirtuado esa parte, que al menos Alma decía, perdón, no sé qué opinas, de que es como celebrar, ¿no? Que lo que comía bueno, yo lo percibo así, que lo que comía el difunto, y celebrar y ponérselo, ¿no? De nuevo. De Pues, nuevo. Imagínate, era diabético. Esto va como lo que Comiendo tamal. esto va como lo que siempre dicen, de que de algo nos tenemos que morir, ¿no? Está bien, sí, definitivamente de algo nos tenemos que morir, pero ya en el recuerdo vamos a tener, voy a poner un ejemplo dramático, voy a poner a un héroe, vamos a poner un soldado, un héroe. Él murió rescatando a alguien, el otro murió porque no podía dejar de tomar refresco. Ajá. Entonces, los dos mueren, los dos murieron, todos vamos a morir. Pero entonces, ¿en qué te gastaste tu vida? ¿En tu gente? ¿O simplemente en lo que te gustaba comer? Esa sería una de las reflexiones que tendríamos que hacer. Entonces, creo que la cultura eso nos está recordando. Esto es algo familiar, esto es algo no familiar, social. Entonces, esta comida se obtuvo por toda la sociedad, por toda la cultura. Respétala. Entonces, también respeta tu salud. No vas o sea, morir por comida es como morir por drogas. Sí, Es igual. una adicción. Te desperdiciaste tu tiempo. O bueno, lo usaste solo para ti. Solo para ti. No diste a los demás. No diste la vida a los demás. La usaste nada más para ti. Tenemos sería que cambiar esa parte. Claro. Y como decías, regresando a lo nuestro, que esa es la parte de este programa igual, hay que regresar a lo nuestro y qué tal con esta tradición tan ejemplar, con esta ofrenda de alimentos que Sí. usted nos acaba de mencionar. Vamos a un promocional y regresamos aquí en El Cuidado de la Vida.
gracias por continuar con nosotros en este subprograma, El Cuidado de la Vida. Y bueno, vamos al consejo nutricional de esta semana. Adelante, Alma, ¿qué nos traes preparado? Bueno, para rescatar una de las preparaciones de aquí de Tabasco, pusimos de ejemplo aquí en la mesa 3 tipos de tamales. En este caso, el tamal la palabra viene del náhuatl, tamayi, ¿sí? En este caso, quien lo instaura o quien más bien hace el recuento de lo que es la historia de esta preparación es San Bernardino de Sahagún. ¿Sí? Él escribe que empieza en el siglo XVI lo que es esta preparación, pero se pueden dar cuenta que esta está instaurada por todo el país. Cada región en el país tiene diferentes tipos de tamales y de presentaciones hay miles. No podemos decir que hay uno solo o que en algún lado empezó, porque realmente la preparación es nacional y las presentaciones, sabores, colores, es un sinfín. Bueno, en este caso, los tamales aquí en el estado pueden estar rellenos de lo que es carne de cerdo, pavo, pollo, gallina, peje lagarto, pescado, pato. Pueden tener vegetales como lo que es la chaya, el chipilín, perdón, el momo. Pueden tener frijol, pueden tener chicharrón. Entonces, la verdad es que ustedes se van a poder percatar que es un sinfín de sabores, como lo dice el programa. Los ejemplos que les tengo ahorita son el tamal de maíz nuevo. En este caso, el maíz se desgrana. Así en crudo se hace la mezcla, se muele, se hace la mezcla con manteca, con sal, y se le ponen pasitas, que es lo que le da el sabor característico dulce. No es como hoy en día que le ponen que sea azúcar, lechera, no. El sabor característico dulce lo da tanto el elote de maíz nuevo como las pasitas que se le ponen. Ya que nuestro paladar esté sumamente elevado, el dulzor en nuestro paladar, eso ya es otra cosa, tiene que ver con la influencia moderna, pero en realidad así es este tamal. Ya se hace la mezcla, se envuelve en el joloche, que es la hoja del maíz, y se pone a cocer al vapor. De ahí el otro es el de manea, que en este caso el maíz se desgrana, se pone a cocer, ya cocido se enjuaga, se lava, ¿sí? Se muele, y luego lo hacemos la mezcla con el maíz, la manteca, la sal, el vegetal que le quieran poner, en este caso por ejemplo chipilín, carne de cerdo, ¿sí? Y se envuelve en la hoja de plátano. La hoja de plátano hay que pasarla un poquito por el fuego para que tenga esa maleabilidad, ¿sí? Y se le pone a la hoja de plátano lo que es la mezcla, se le da la forma cuadrada y se pone igual al vapor. En este caso, en algunos lugares dan la recomendación de que pongan una moneda hasta el fondo de la olla para que sepan cuándo se acaba el agua que está haciendo la función del vapor, para que estos se cosan bien, y ya se van destapando poquito para que se pueda ver si ya están cocidos. Me dicen que el tiempo estimado son más o menos 3 horas. Entonces, la verdad es que es una preparación muy, muy buena aquí en el estado. Está completa. Lo que sí es que hay que recordar que todo en exceso, ¿sí? Pues no es bueno. Hay que moderarnos nada más, pero es una preparación muy buena y sana. Excelente, Alma, muchísimas gracias por este consejo y espero les haya ayudado a quienes no sabemos hacer tamal. Ya pronto, espero hayan tomado la nota, ¿no? Y el doctor Luis, algo que quiera concluir ya en este último bloque del programa. Sí, aprovechando, ya se habló del tamal, entonces del exceso, ¿de dónde viene el exceso? Viene de intrusos en nuestra alimentación. Ya hemos hablado de ellos. Uno de los principales es el azúcar. De por sí la caña no existía, no había caña aquí en América. Eso fue una introducción española. Aún así ya se refina, y el pan también se refina. Entonces recuerden, el pan de muerto con azúcar ni siquiera era tradicional, pero está bien. Incluso lo podríamos mejorar con trigo entero. Sí se puede hacer. Lo que no se puede es, lo que también podemos corregir es el chocolate. Los tamales, ya lo mencionaron, el tamal de maíz nuevo no necesita llevar azúcar, se puede hacer sin azúcar y otros ingredientes.
Ya mencionamos que las galletas pues también se pueden hacer, pero no son parte de. En fin, todo eso, los dulces, ya directamente los dulces tradicionales no se hacían con azúcar. Un poco más antes era panela y antes en América sí existía la miel. Así que podemos regresar a todo eso, La modernidad no está peleada con esto y recuerden que este es esto nos conecta con nuestra historia, Entonces sí hay que respetarla, diría yo. Hay que buscar la mejor forma de aprovechar esto. Excelente, gracias Luis. Maestra, algo que quiera concluir, algo que le quiera decir aquí a nuestros amigos televidentes. Pues yo recomiendo de verdad a todos mis paisanos, sobre todo a la juventud, que no perdamos las riquezas que tenemos en Tabasco, que son muchísimas. Pero con esto de la tecnología, en verdad nuestra cultura cada día va decayendo. Yo invito a los padres de familias de que por favor inculquen y respeten todas las tradiciones que tenemos aquí en Tabasco. ¿Sí? Pues con esta explicación yo creo que queda un poquito, ¿verdad?, abierta la mente para todos los tabasqueños. Mis paisanitos, hay que conservar nuestras tradiciones y el respeto hacia ellos. Excelente. Sí, Alma, y algo que sobre quieras... todo utilizando la tecnología que usted menciona, tenemos toda la información, busquemos fuentes que tengan que ver con cultura aquí en México, para nosotros realmente tener toda esa información. Ya nos proporcionó bastante información la maestra, quieren abundar más, ahí está la tecnología para que sea aliada de nuestras tradiciones y no que sea enemiga de nuestras tradiciones. Entonces, busquemos esa tecnología para tener nuestros símbolos, nuestro significado de nuestra tradición y seguirla manteniendo, exhortar, como dice la maestra, a los papás y también a los maestros que hacen los concursos en las escuelas, a que realmente se respete esto. Excelente, pues bueno, agradecerle la presencia, maestra. Muchísimas Para gracias. servirle. Espero les haya gustado el programa del día de hoy y nos vemos hasta el próximo miércoles.